Mi hermana rompió mi pastel de boda y me acusó de golpearla, pero el video de la cámara de seguridad del salón demostró quién realmente me humilló frente a toda mi familia y mis invitados. Todavía me cuesta escribir esto sin que se me suba la rabia, pero necesito sacarlo porque siento que si no lo cuento tal cual pasó voy a terminar dudando de mi propia versión. Y sinceramente ya tuve suficiente de que me quieran pintar como el malo en mi propia boda. Yo me casé hace unas semanas en un salón bastante bonito en las afueras de la ciudad, nada exagerado pero sí algo que planeamos durante más de un año con mi ahora esposa. No fue barato, ahorramos como locos, recortamos gastos y hasta rechazamos vacaciones para que ese día saliera como queríamos. La ceremonia fue perfecta dentro de lo que cabe, sin dramas, sin interrupciones, incluso mi familia, que suele ser un desastre, se comportó bastante bien durante esa parte, lo cual ya de por sí era raro. El problema, como siempre, fue mi hermana. Para que se entienda, mi hermana menor lleva años siendo un dolor de cabeza constante. No trabaja de forma estable, siempre está metida en problemas, tiene esa actitud de que todo el mundo le debe algo y si no lo obtiene arma un show. Mis padres, en lugar de ponerle límites, la han defendido toda la vida, así que creció creyendo que cualquier cosa que haga tiene justificación. Yo ya sabía que podía hacer algo incómodo en la boda, por eso incluso hablé con ella días antes y le pedí, sin pelear, que por una vez se comportara, que no hiciera nada raro. Ella me respondió con ese tono pasivo-agresivo diciendo que yo siempre la veía como la mala y que solo quería disfrutar, y en ese momento quise creer que al menos lo intentaría. La recepción empezó bien, la gente estaba comiendo, riendo, tomando, todo bastante normal. Yo estaba nervioso pero feliz, mi esposa estaba disfrutando con sus amigas, mis suegros estaban contentos, y por unas horas sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Mi hermana ya estaba bebiendo desde temprano, pero no le di demasiada importancia porque no estaba haciendo escándalo todavía, solo comentarios sarcásticos aquí y allá. Cosas como que la música era aburrida o que la comida no era para tanto, pero nada que rompiera el ambiente. El momento clave fue cuando llegó la hora del pastel. Era algo que nos hacía ilusión porque lo habíamos elegido con cuidado, no era cualquier cosa improvisada, tenía un diseño específico que combinaba con la decoración y honestamente se veía increíble. Nos llamaron para el típico momento de cortar el pastel, la gente se acercó, empezaron a grabar con los celulares, y todo parecía ir según lo planeado. Ahí fue cuando mi hermana decidió que era su momento. Se acercó tambaleándose un poco, claramente ya estaba pasada de copas, y empezó a decir en voz alta que el pastel no le gustaba, que parecía barato, que ella habría elegido algo mejor. Yo traté de ignorarla porque no quería armar un problema en ese instante, pero ella siguió, subiendo el tono, buscando que alguien le prestara atención. Recuerdo perfectamente que me miró y soltó algo como que yo siempre hacía las cosas mal y que ni para mi propia boda tenía buen gusto. En ese momento ya sentía la tensión subiendo, pero estaba intentando mantener la calma porque no quería arruinar el momento frente a todos. Cuando me acerqué con mi esposa para cortar el pastel, mi hermana dio un paso hacia la mesa, puso la mano en el borde y sin ningún tipo de duda la empujó. No fue un accidente, no fue un tropiezo, fue un empujón claro. El pastel se inclinó y cayó, los 3 pisos se desarmaron contra el suelo en segundos y el salón se quedó en silencio de golpe. Fue ese tipo de silencio incómodo donde nadie sabe cómo reaccionar. Yo me quedé congelado un segundo, tratando de procesar lo que acababa de pasar, y cuando reaccioné lo único que atiné a decirle fue preguntarle qué demonios le pasaba. No grité ni la toqué, estaba más en shock que otra cosa. Pero ella, sin perder tiempo, cambió completamente la cara y empezó a llorar como si le hubieran hecho algo horrible. De repente empezó a gritar que yo la había empujado, que la había golpeado, que siempre había sido violento con ella. Todo eso delante de todos los invitados. Mi mamá corrió hacia ella de inmediato, mi papá empezó a mirarme con una cara que mezclaba enojo y decepción, y varias personas comenzaron a murmurar. Mi esposa estaba completamente destruida, no solo por el pastel sino por el espectáculo. Yo intentaba explicar que no había hecho nada, pero era como hablarle a una pared porque ella estaba gritando más fuerte, exagerando todo, llevándose las manos a la cara como si estuviera herida.
Lo peor fue ver cómo algunos invitados empezaban a irse, incómodos con la situación, y como mi propia familia no me daba ni el beneficio de la duda. En cuestión de minutos pasé de estar celebrando mi boda a estar en medio de una acusación absurda que nadie se molestó en cuestionar en ese momento. Yo sabía que no la había tocado, pero también sabía lo fácil que es que una mentira así se quede en la cabeza de la gente. En medio de todo ese caos, lo único que se me ocurrió fue recordar que el salón tenía cámaras de seguridad. No lo pensé como una venganza en ese instante, sino como la única forma de demostrar que no estaba loco. Le dije al gerente que necesitaba revisar las grabaciones, pero me explicó que no podía acceder a ellas inmediatamente y que había un proceso para eso, así que en ese momento no había forma de aclarar nada. La noche terminó siendo un desastre. La música siguió un rato por inercia, pero ya nadie estaba en ambiente de fiesta, mi esposa apenas hablaba, y yo tenía la cabeza dando vueltas entre rabia y frustración. Mi hermana se fue haciéndose la víctima, mi mamá la acompañó, y mi papá apenas me dirigió la palabra. Salí de mi propia boda con la sensación de que me habían humillado frente a todos y que, encima, me estaban tratando como el culpable de algo que ni siquiera pasó. Y lo más jodido de todo es que, en ese momento, no tenía forma de probarlo. Actualización 1. Pasaron un par de días después de la boda y fueron de los más incómodos que he vivido en mucho tiempo, porque no solo estaba procesando lo que había pasado, sino que además tenía encima el peso de cómo me estaban viendo los demás. Mi teléfono no paraba de recibir mensajes, pero no eran de apoyo precisamente. Algunos familiares me escribían cosas como que debía controlar mi temperamento, otros decían que lo importante era arreglar las cosas con mi hermana. Y hubo un par que directamente insinuaron que no era la primera vez que tenía reacciones fuertes. Leer eso me dio una mezcla de incredulidad y rabia, porque me di cuenta de lo rápido que la gente se arma una historia completa sin tener ni idea de lo que realmente pasó. Mi esposa estaba igual de afectada, aunque por razones un poco distintas. A ella le dolía más el hecho de que su boda se hubiera convertido en ese espectáculo y que un momento que debía ser especial terminara siendo recordado por un escándalo. Hablamos mucho esos días, tratando de ordenar lo que sentíamos, y los dos coincidíamos en algo: necesitábamos el video. No solo por cerrar el tema con la familia, sino porque yo no estaba dispuesto a cargar con una etiqueta que no me correspondía. El lunes siguiente a la boda llamé al salón desde temprano. Me pasaron de una persona a otra, hasta que finalmente alguien del área administrativa me explicó que sí tenían las grabaciones y que podían proporcionarlas, pero que necesitaban autorización formal y que tardaría un poco. Insistí lo suficiente como para que entendieran que no era un capricho, que había una acusación seria de por medio, y al final accedieron a revisarlo ese mismo día. Me dijeron que pasara por la tarde. Recuerdo que fui con una sensación rara, como si estuviera a punto de confirmar algo que ya sabía, pero aún así necesitaba verlo con mis propios ojos. Me hicieron esperar un rato en una oficina y luego me llamaron para mostrarme el video en una pantalla. No había sonido, solo imagen, pero sinceramente no hacía falta nada más. La secuencia era clara, demasiado clara como para interpretarla de otra forma. Se veía a mi hermana acercándose al pastel con esa forma de caminar que ya indicaba que estaba bebida, luego miraba a su alrededor, como midiendo el momento, y después ponía la mano en la mesa y empujaba. No había nadie tocándola, no había tropiezo, no había confusión. Era una acción deliberada. Después de que el pastel caía, se veía como ella misma se desestabilizaba un poco, daba un pequeño paso hacia atrás y ahí empezaba todo el teatro. Llevándose las manos a la cara y exagerando el movimiento como si alguien la hubiera golpeado. Verlo fue un golpe fuerte, pero no en el sentido de sorpresa, sino de confirmación. Todo lo que había pasado en mi cabeza esos días, toda esa sensación de injusticia, estaba ahí, grabada sin posibilidad de discusión. Sentí alivio, pero también una rabia mucho más fría, más clara, porque ya no era una sospecha ni una discusión de versiones, era un hecho. Pedí una copia del video y me la entregaron en un archivo. Apenas salí del lugar me quedé un rato en el coche sin moverme, mirando el teléfono, pensando a quién se lo iba a mandar primero. Al final decidí empezar por mis padres, porque eran quienes más rápido habían tomado partido sin escucharme.
Les envié el video sin texto, sin explicación, nada más el archivo. Pasaron varias horas sin respuesta. Eso ya me decía bastante. Mi mamá finalmente me contestó con un mensaje corto diciendo que lo había visto y que necesitaban hablar, pero no había ni una disculpa, ni una palabra reconociendo lo que había pasado. Mi papá ni siquiera respondió ese día. Después se lo mandé a mi hermana. No esperaba una disculpa de su parte, pero al menos quería ver cuál iba a ser su reacción teniendo la evidencia en la cara. Ni siquiera abrió el mensaje al principio, y cuando finalmente lo hizo, lo único que pasó fue que me bloqueó. Sin explicación, sin nada. Ese gesto, más que cualquier palabra, dejó claro que sabía perfectamente lo que había hecho. También decidí enviarlo a algunos de los familiares que habían sido más insistentes en señalarme. No lo hice con ánimo de armar más drama, sino porque me parecía injusto que se quedaran con una versión que no era real. Las respuestas fueron variadas. Hubo quienes me pidieron disculpas de forma directa, reconociendo que habían juzgado sin saber, pero también hubo varios que simplemente dejaron de escribir. Como si el silencio fuera una forma de evitar admitir que se habían equivocado. Lo que más me llamó la atención fue cómo cambió el tono general. De repente ya nadie hablaba de que yo había golpeado a mi hermana, ya no había comentarios sobre mi carácter, ya no había recomendaciones de calmarme. Pero tampoco hubo ese reconocimiento claro de que se habían equivocado conmigo. Fue como si todos quisieran pasar página lo más rápido posible sin enfrentar lo incómodo que era aceptar que habían defendido a alguien que mintió descaradamente. En casa, mi esposa y yo volvimos a ver el video juntos esa noche. Para ella fue especialmente duro porque revivió el momento, pero también le dio cierta tranquilidad saber que no estábamos exagerando lo que había pasado. Hablamos de si valía la pena seguir insistiendo con la familia o simplemente tomar distancia, y en ese punto yo ya empezaba a inclinarme por lo segundo, porque sentía que el daño no venía solo de mi hermana, sino de la facilidad con la que los demás se habían puesto en su lado. Lo más jodido de todo fue darme cuenta de que, si ese video no existiera, la historia que habría quedado sería completamente distinta. Yo sería el tipo que perdió el control en su boda, el que agredió a su hermana, y probablemente habría cargado con eso durante años. Esa idea me dejó bastante tocado, porque me hizo ver lo frágil que puede ser la verdad cuando depende de quien grite más fuerte. A partir de ese momento, la situación cambió, pero no en el sentido de arreglarse, sino en el de transformarse en algo más incómodo. Ya no había discusión sobre lo que pasó, pero sí empezó a aparecer esa actitud de querer minimizarlo, de tratarlo como un error sin importancia, como algo que debía olvidarse rápido. Y ahí fue donde empecé a sentir que esto no iba a quedarse solo en el desastre de la boda, sino que iba a traer más consecuencias de las que esperaba. Actualización 2. Pasó aproximadamente una semana desde que conseguí el video y, lejos de calmarse, todo empezó a tomar una forma distinta que sinceramente me terminó de abrir los ojos sobre cómo funciona mi familia cuando las cosas se ponen incómodas. Yo pensé ingenuamente que tener la evidencia iba a cerrar el tema, que al menos serviría para que mi hermana dejara de mentir y para que los demás asumieran que se habían equivocado. No fue así. Lo que pasó fue más sutil y, en cierto modo, más frustrante. Mi mamá fue la primera en intentar arreglar las cosas, pero no de la forma que yo esperaba. Me llamó un par de días después de ver el video y empezó la conversación con un tono raro, como si estuviera midiendo cada palabra. No negó lo que se veía, porque ya era imposible, pero tampoco lo enfrentó directamente. Básicamente dijo que sí, que mi hermana había hecho algo mal, pero que estaba pasando por un momento difícil, que había bebido de más y que no era justo definirla por un error. Yo le pregunté directamente qué parte del video le parecía un accidente, y se quedó en silencio unos segundos antes de cambiar de tema y decir que lo importante ahora era no romper la familia por algo que, según ella, se podía solucionar hablando. Esa forma de minimizarlo me sacó de quicio más de lo que esperaba, porque no estábamos hablando de que alguien dijo algo fuera de lugar en una cena. Estábamos hablando de que mi hermana arruinó un momento clave de mi boda y luego me acusó de algo bastante serio frente a decenas de personas. No era un simple error. Era una cadena de decisiones muy claras.
Cuando le dije eso, mi mamá se puso a la defensiva y empezó a repetir que yo también debía poner de mi parte, que no podía quedarme con rencor, que la familia era más importante que tener la razón. Esa frase me quedó dando vueltas porque, en el fondo, lo que me estaba diciendo era que aceptara una mentira para mantener la paz. Mi papá, por su parte, tardó más en aparecer, pero cuando lo hizo fue incluso más directo. Me llamó una noche y me dijo que había visto el video, que no le gustaba lo que veía, pero que esto no podía escalar más. Según él, ya había suficiente daño y seguir sacando el tema solo iba a empeorar las cosas. En ningún momento me pidió disculpas por haber dudado de mí el día de la boda, ni reconoció que había reaccionado mal, simplemente planteó que lo mejor era dejarlo atrás. Le pregunté si esperaba lo mismo de mi hermana, si también le estaba diciendo que dejara de mentir, y me respondió que ella estaba afectada y que necesitaba tiempo. Ese doble estándar me dejó claro que, aunque el video existiera, las dinámicas de siempre seguían intactas. Mientras tanto, mi hermana no se quedó quieta. Aunque me había bloqueado, me enteré por otros familiares de que estaba contando una nueva versión de la historia. Ya no decía directamente que yo la había golpeado, porque eso ya no se sostenía, pero empezó a decir que el video no mostraba todo, que yo la había estado provocando desde antes, que la había humillado durante la fiesta y que ella había reaccionado en un momento de tensión. Básicamente estaba reescribiendo lo ocurrido para no quedar como la única responsable. Cuando me dijeron eso, sentí esa mezcla de incredulidad y cansancio, porque era evidente que no iba a asumir nada y que iba a seguir moviendo la narrativa hasta encontrar una versión que le permitiera quedar medio bien. Hubo un momento en el que me planteé simplemente ignorar todo y seguir con mi vida, pero cada vez que hablaba con alguien de la familia salía el tema de una u otra forma, siempre con ese tono de ya pasó, no le des más vueltas. Como si el problema fuera que yo no quería olvidarlo, y no lo que realmente había pasado. Eso fue lo que me llevó a tomar una decisión que sé que para muchos puede parecer exagerada, pero en ese momento me pareció la única forma de cerrar el asunto. Subí el video. No lo hice en redes abiertas para todo el mundo, pero sí lo compartí de forma más amplia de lo que había hecho antes. Lo envié a un grupo familiar más grande donde estaban tíos, primos y algunas personas que habían estado en la boda pero que no tenían el contexto completo. No añadí comentarios, no hice un discurso, no expliqué nada, simplemente compartí el archivo tal cual. La reacción fue inmediata. Algunas personas que no habían dicho nada hasta ese momento empezaron a escribir, sorprendidas por lo claro que era todo. Hubo mensajes de disculpa más sinceros que los anteriores, gente reconociendo que había creído la versión equivocada, incluso un par que dijeron que se habían ido de la boda pensando que yo había hecho algo grave. Leer eso me dio cierta tranquilidad, pero también me hizo darme cuenta de lo cerca que había estado de quedarme con esa etiqueta sin posibilidad de defenderme. Por otro lado, también hubo reacciones negativas. Mi mamá me llamó bastante alterada diciendo que no era necesario exponer así a mi hermana, que ya se había hablado en privado y que esto solo iba a empeorar las cosas. Mi papá fue más seco y dijo que no estaba de acuerdo con que hubiera compartido el video de esa forma, que esas cosas se quedaban en la familia. Yo le respondí que precisamente ese era el problema, que cuando se quedan en la familia es cuando las versiones falsas se vuelven verdades porque nadie las cuestiona. Mi hermana, según me dijeron, se puso furiosa. Empezó a decir que la estaba humillando, que estaba arruinando su imagen, que era un exagerado por no dejarlo pasar. En ningún momento hubo una disculpa, ni siquiera una mínima intención de reconocer lo que hizo. Todo giraba en torno a cómo le afectaba a ella que los demás vieran el video. En medio de todo eso, mi esposa me apoyó en la decisión, aunque también me hizo ver que esto probablemente iba a romper definitivamente cualquier posibilidad de relación normal con mi familia. Lo hablamos bastante y llegamos a la conclusión de que, en realidad, esa relación ya estaba bastante dañada desde el momento en que eligieron creer una mentira sin siquiera escucharme. Al final de esa semana, la situación quedó en un punto raro. La verdad estaba sobre la mesa, ya no había forma de discutirla, pero en lugar de traer una solución, lo que hizo fue dividir más las cosas. Algunos se pusieron de mi lado, otros prefirieron no involucrarse.
Y mis padres se quedaron en ese punto intermedio donde reconocen lo evidente pero siguen intentando que todo vuelva a la normalidad sin que nadie asuma realmente las consecuencias. Y ahí fue cuando empecé a entender que esto no se iba a resolver con una disculpa o con el paso del tiempo, porque el problema no era solo lo que hizo mi hermana esa noche, sino todo lo que vino después y la forma en la que todos decidieron manejarlo. Actualización final. Pasó casi un mes desde la última vez que escribí sobre esto y, sinceramente, durante ese tiempo intenté no pensar demasiado en el tema porque ya estaba agotado mentalmente. Pensé que, después de que el video se difundiera dentro del círculo familiar y de que todo quedara claro, las cosas se iban a estabilizar, aunque fuera en una especie de distancia incómoda pero manejable. No fue exactamente así, porque aunque el escándalo bajó de intensidad, las consecuencias empezaron a aparecer poco a poco, de formas que no había anticipado del todo. Durante esas semanas mi hermana desapareció prácticamente de cualquier interacción directa conmigo, lo cual en un principio agradecí porque no tenía ninguna intención de hablar con ella. Sin embargo, empecé a enterarme por terceros de que el video había salido de ese círculo más cerrado en el que yo lo había compartido. No sé exactamente quién lo filtró, ni me interesa demasiado, pero lo cierto es que terminó llegando a gente fuera de la familia, incluidos conocidos en común y, eventualmente, personas de su entorno laboral. Al principio no le di importancia porque ya no estaba en modo de controlar lo que otros hicieran con esa información. Pero unos días después recibí una llamada de un primo que me dijo que la situación de mi hermana en el trabajo se había complicado bastante. Al parecer, alguien había mostrado el video en su lugar de trabajo y eso, sumado a otros problemas que ya venía arrastrando, terminó generando un ambiente bastante tenso para ella. No entré en muchos detalles en esa conversación, pero me quedó claro que no se trataba solo de incomodidad, sino de consecuencias reales. Poco después, mi mamá me llamó bastante alterada, mucho más que en ocasiones anteriores. Esta vez no había ese tono de mediación que había intentado usar antes, sino una mezcla de enojo y desesperación. Me dijo directamente que por mi culpa mi hermana estaba a punto de perder su trabajo, que la había expuesto innecesariamente y que todo esto se había salido de control. Yo la dejé hablar sin interrumpirla y cuando terminó le pregunté algo muy simple, que fue en qué momento exactamente yo había hecho algo que no fuera defenderme de una acusación falsa. No supo responder de forma concreta y volvió al mismo argumento de siempre, que la familia debía protegerse entre sí y que lo que yo había hecho era lo contrario. Esa conversación fue un punto de quiebre bastante claro para mí, porque entendí que, independientemente de lo que pasara o de la evidencia que existiera, siempre iba a haber una forma de girar la responsabilidad hacia mí. No importaba que yo no hubiera iniciado nada, no importaba que hubiera sido acusado injustamente, al final la narrativa terminaba siendo que yo había llevado las cosas demasiado lejos por no quedarme callado. Días después se confirmó lo que mi primo había insinuado. Mi hermana perdió su trabajo. No fue de un día para otro ni exclusivamente por el video, pero según lo que me contaron, eso fue el empujón final en una serie de problemas que ya tenía. Cuando me enteré, no sentí satisfacción como algunos podrían pensar, pero tampoco sentí culpa. Lo que sentí fue una especie de cansancio, como si todo esto fuera la consecuencia lógica de una cadena de decisiones que ella misma había tomado desde el principio. Mi familia, por supuesto, no lo vio así. Las llamadas y mensajes aumentaron otra vez, pero con un tono distinto. Ya no era solo que debía perdonar o dejar pasar lo ocurrido, ahora se trataba de que debía hacer algo para arreglar la situación. Mi mamá llegó a decirme que si realmente me importaba mi hermana, debía hablar con quien fuera necesario para aclarar que el video había sido sacado de contexto. Lo cual me pareció absurdo hasta el punto de no saber si reírme o enojarme. Mi papá, más calmado pero igual de insistente, me dijo que tal vez había sido un error compartir el video y que ahora tocaba asumir las consecuencias como familia. Esa idea de que yo tenía que asumir consecuencias por algo que no había provocado fue lo que terminó de cerrar cualquier duda que pudiera tener sobre cómo manejar la situación a partir de ese momento. Les dije claramente que no iba a retractarme de nada, que no iba a mentir para proteger a alguien que había mentido sobre mí, y que si eso significaba que la relación se iba a deteriorar más, entonces era algo que ya estaba fuera de mi control.
En casa, mi esposa y yo tuvimos varias conversaciones sobre todo esto. Ella había sido paciente durante todo el proceso, pero también estaba cansada de ver cómo algo que debía haber sido un recuerdo feliz se había convertido en una fuente constante de estrés. Hablamos de poner límites más claros con mi familia, de reducir el contacto al mínimo necesario y de enfocarnos en reconstruir nuestra propia vida sin estar arrastrando este conflicto todo el tiempo. No fue una decisión impulsiva, fue algo que fuimos entendiendo poco a poco a medida que veíamos que la situación no iba a resolverse de forma sana. Con el paso de los días, el ruido empezó a bajar otra vez, pero esta vez no porque se estuviera solucionando, sino porque simplemente cada uno se fue acomodando en su posición. Mi hermana sigue sin hablarme, mis padres mantienen una relación conmigo bastante superficial, evitando el tema siempre que pueden, y algunos familiares han optado por no involucrarse más. Es una especie de calma tensa que no se siente como una reconciliación, sino como una pausa incómoda. Lo que sí cambió fue mi forma de ver todo esto. Antes pensaba que, con suficiente evidencia y con tiempo, las cosas podían aclararse y volver a una normalidad razonable. Ahora tengo claro que no siempre funciona así, que hay situaciones donde la verdad no es suficiente para reparar el daño porque las personas no están dispuestas a asumirlas y eso implica enfrentar sus propios errores. Si algo saco de todo esto es que, de no haber existido ese video, probablemente hoy estaría cargando con una versión completamente distorsionada de lo que pasó, y eso es lo que más me inquieta cuando lo pienso. No me arrepiento de haberlo compartido, ni de haber defendido mi versión, porque sé perfectamente lo que pasó esa noche y lo que vino después. Si eso tuvo consecuencias para mi hermana, no fueron consecuencia de una exposición injusta, sino de lo que ella misma decidió hacer y de la mentira que intentó sostener. A estas alturas ya no estoy buscando que nadie cambie de opinión ni que las cosas vuelvan a ser como antes, porque sinceramente no creo que eso sea posible. Lo único que me importa es seguir adelante sin cargar con algo que no me corresponde, y mantener la distancia suficiente para que esto no vuelva a repetirse. Porque si algo dejó claro toda esta situación es que, cuando alguien es capaz de llegar tan lejos para salirse con la suya, no hay mucho que puedas hacer más que protegerte y dejar de jugar ese juego.